creo que es una de las escenas, Juan, más... diría que es una de esas escenas, Juan, que deben producir un miedo cerval, pues, porque ver bajar, y lo recuerdo mucho, ¿sabe por qué? Porque lo vi en la película, una escena que la recrean muy bien. Cuando baja de la montaña y él observa que un grupo de ellos están adorando a un becerro. Acuérdese que la primera bajada, y lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo de memoria, no tengo el texto aquí, pero más o menos, acuérdese que cuando baja de la montaña y ve que están adorando a ese becerro, él coge esas tablas y las estrella contra el piso de la piedra que le dio. Y es que Moisés, una vez que baja del Sinaí, acuérdese que en principio los israelitas, o un grueso de los israelitas, al ver que su ausencia duraba tanto y el pueblo se encontraba nervioso, habían transcurrido ya varias semanas y él nada que bajaba, dijeron: no, acudamos al Dios ancestral, o a otro Dios, vamos a ver qué nos puede ayudar o qué puede hacer otro Dios. Y entonces empiezan a recoger oro, y con ese oro lo funden y hacen un becerro, y cuando Moisés baja, justamente hay una buena cantidad del pueblo adorando a ese becerro. Ahí es cuando él quiebra las tablas de la ley. Después de eso viene un juicio, mueren cualquier cantidad de personas de las que estaban adorando el becerro, él hace destruir ese becerro. Y acuérdese, si no estoy mal, creo que en la película Los 10 Mandamientos, esa escena tiene un especial significado y es de una vividez, que si uno hace una composición de tiempo y lugar, y se imagina a los israelitas en aquella época, en esa actitud genuflexa, arrodillados frente a ese becerro, tiene que ser sobrecogedor. Tiene que ser sobrecogedora la reacción de Moisés en este, que suceden cosas como esa, sobre todo cuando hay un miedo, y ese temor es un temor a lo incierto, a lo que no se puede manejar, que no se puede medir, que no se puede controlar. Y usted sabe que, y con mayor razón un pueblo en la antigüedad, bien supersticioso, además absolutamente inerme frente a los eventos que la naturaleza le presentaba, pues aquellos que tenía que sufrir, vientos, tempestades, tormentas de arena en ese caso, bueno, todo lo que usted quiera. Es apenas comprensible que un pueblo en esas circunstancias, presa del pánico, necesariamente acuda a cualquier forma que le ayude a exorcizar ese miedo, dominando esa situación. Vale la pena volver a contar la historia de lo que cuenta el Éxodo en el capítulo 32 sobre el becerro de oro. Y es que los israelitas, exasperados, impacientes, porque Moisés no bajaba del monte Sinaí, le exigieron a Aarón, Aarón era prácticamente el intérprete de Moisés, ¿no? Porque Moisés, según se cuenta, era muy gago, era muy tartamudo. Entonces, muchas veces hablaba por boca de Aarón. Le exigieron que les erigiera un ídolo para ellos adorar, mientras llegaba Moisés, que había dejado la consigna de que tenían que esperar para adorar al Dios invisible. Sin embargo, pues ellos hicieron su becerro de oro para adorarlo y para rendirle pleitesía a pesar de la intimidación del Señor. Fue así entonces como Aarón claudicó, prefirió más bien no meterse en el asunto, y se fundó el famoso becerro de oro, que cuando bajó Moisés del monte Sinaí, pues lo destruyó, y es más, los hizo tomar agua con polvo de oro del ídolo que habían construido, para que sintieran el castigo por su ambición y por su idolatría, también por su impaciencia. Eso es lo que cuenta el relato bíblico, y el becerro de oro ha pasado a ser como el símbolo de aquellos que adoran o que utilizan la adulación vana
por cosas baladíes de este mundo, de esta tierra. Los famosos falsos dioses. Sí, los falsos ídolos que se condenan tanto, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Esa es la historia del becerro de oro, sí señor. Y entonces, lógico que en una coyuntura como esta tenga que aparecer ese miedo y la impotencia, y por lo tanto se acuda a cualquier expediente para tratar de exorcizar esos miedos. Yo creo que esa es una característica del ser humano, que por razones obvias, ante aquello que no puede manejar, que no puede dominar, frente a lo desconocido, tenga que acudir a artilugios o tenga que acudir a otro tipo de ayudas para tratar de por lo menos conseguir un cierto margen de seguridad psicológica. De hecho, yo creo que esa es una de las cosas por las cuales las supersticiones, los agüeros, los amuletos, los talismanes tienen tanta acogida entre la gente, porque es precisamente una fórmula para conjurar sus propios miedos, para tratar de concederse un margen de seguridad que confiere precisamente ese talismán o ese amuleto o lo que se quiera, o en muchos casos, las oraciones, las mismas oraciones que adquieren más que un carácter litúrgico, adquieren es un carácter mágico. O de conjuro. Mira, me parece tan simpático, por ejemplo, cuando entro a una casa y veo una Biblia gigante sobre un atril hermoso, la Biblia abierta en el Salmo 91. El Salmo 91. Y esas dos páginas donde está abierta la Biblia, páginas amarillentas. No lo han movido. Y las otras páginas blancas sin estrenarse siquiera. Y lo que pasa es que se asume que ese es un conjuro, y que ese conjuro previene de cualquier intruso, llámese demonio, espíritu, lo que se quiera, o de cualquier mal que pueda acarrearle a la familia. Se supone que esa es una forma de controlarlo. Y mire, en ese mismo orden encajan otro tipo de ayudas, como por ejemplo, Juan, recuerda que alguna vez estuvimos aquí hablando de la herradura de la buena suerte, que la herradura de la buena suerte no es otra cosa que un rezago de un mito medieval o una leyenda medieval, según la cual San Dunstan, que era un herrero, en un momento determinado entró a su herrería un individuo de aspecto muy extraño, y al mirarlo bien, él notó que tenía en vez de pies pezuñas, y que llegaba allí para que le forjara unas cerraduras, para que le pusiera unas cerraduras. Pues San Dunstan le dijo que tranquilo, que él lo hacía, pero inmediatamente se dio cuenta de que era el demonio. Le dijo, pero para podérselas poner tengo que amarrarlo. Entonces lo encadenó, y después de encadenarlo empezó a infligirle cualquier cantidad de dolores, y a martirizarlo y a torturarlo, y tortúrelo, hasta que el ser extraño le pidió cacao. Entonces San Dunstan le dijo, te libero, pero con una condición, que nunca entres a una casa en la que haya una herradura. Y de ahí nace ese famoso amuleto que es la herradura, que entre otras cosas hay dos vertientes. Unos dicen que las puntas de la herradura deben ir hacia abajo, porque si se ponen hacia arriba, entonces van a servir como especies de antenas que van a atrapar todas las malas energías y a los malos espíritus, y va a ser una puerta a través de la cual van a poder ingresar todos esos malos espíritus. Otros dicen que es al contrario, que la herradura debe ir hacia arriba. Porque la herradura hacia abajo se supone que capta las energías positivas de la tierra y cosas por el estilo. Y difícilmente, bueno, ya creo que no tanto, pero hasta hace relativamente poco tiempo, Juan, acuérdese que en casi todas las casas en los pueblos, y mucho más en las fincas, siempre había una herradura colgada, puesta en un sitio estratégico. Ese sitio habitualmente era la puerta principal, pero había casas en las que se repartían herraduras en todas las puertas, porque se suponía que con eso se prevenía el ingreso de malas energías
y de malos espíritus. Pero en la misma proporción, acuérdese también, Juan, que hay casas en las que se cuelga penca sábila. Oíste, al decir penca sábila no estoy diciendo una redundancia. No, señor, No. hay muchas clases de penca, ¿no? Sí. Claro, está bueno. el maguey. Bueno. No, pero mire, hay otras interpretaciones de la herradura más inocentes, es decir, más campechanas, y es en el sentido de que la herradura realmente es un adminículo, algo que protege los cascos de los caballos y de todos los demás animales de tiro, porque herraduras le ponen a muchos animales que tienen pezuña y que necesitan protección. Entonces, la herradura se manifiesta así como un símbolo de la protección y por eso lo cuelgan de las casas indicando protección. Lo mismo que encontrarse una herradura, encontrarse una herradura, ahí la tiene, sí señor, muy bien Carlitos, es un símbolo de la buena suerte. La leyenda de San Dunstan, lógicamente que tiene pues, ya pertenece a esa mitología tan rica, ¿no? Al acervo folclórico de la humanidad. De los mitos grandes que hay en la humanidad, pero para Freud, por ejemplo, que era tan dado a los simbolismos, y Jung, pues ellos decían que la herradura lo que representaba era los orificios sexuales de la mujer. Eso lo asociaban todo con sexo. No, pues con Freud sí. Con Freud hay que decir que en cierta forma, y esa fue la gran crítica que se le hizo a Freud, fue el reduccionismo, que cualquier cosa lo reducía al sexo, ¿no? Por ejemplo, que una mujer soñaba con una serpiente, entonces la serpiente representaba el falo, el órgano sexual masculino, etcétera. Pero, bueno, de todas maneras, la herradura... Como describe ahí la herradura, las características, la canaladura, ¿cómo es? Canaladura. Sí, señor. Las calaveras, que son pues los orificios por los que entran los clavos, el borde externo, sí. Algunos de ellos son doblados. Sí, es doblado. Sí. Sí, claro. La rama. Para mejor agarre, ¿no? Claro. La pinza, ¿o qué? O lumbre, es como el horizonte de la herradura. Entre otras cosas así, entre paréntesis, aquí hubo en Medellín, y esto no tiene nada que ver con el tema que estamos desarrollando, hubo en Medellín un tipo, entre otras cosas un saludo para el maestro Juan José Hoyos, que escribió un libro alrededor de este caso, un tipo que llamaba Daniel Escobar, el hachero. Sí. Y en la Guacatala, donde hoy es la Guacatala, en el siglo XIX, no sé por qué circunstancias, algunos dicen que fue, yo no he leído el libro de Juan José y no lo he podido conseguir, entre otras cosas, no se sabe si fue por celos o fue por ambición, por robar, lo que sea. En todo caso mató a varios miembros de la familia, ¿se acuerda? Mató a varias personas de una misma familia y salió huyendo. Usted sabe cómo huyó, se fue para el suroeste, si no estoy mal, para Ciudad Bolívar. Lo interesante de todo esto es que erró la mula en la que se iba, la erró al revés. Ajá. Entonces le puso la parte delantera de la herradura, se la puso en la parte posterior del casco. Y las puntas de la herradura se las puso hacia adelante. Entonces él arrancó para allá, pero como en aquella época perseguían a la gente por las huellas también que dejaban en los caminos, pues resulta que la fuga le fue muy fácil, porque todas la herradura apuntaba, era como que venía hacia Medellín, cuando resulta era que iba para el suroeste, y así él es. Porque yo de mi pueblo sí me acuerdo de Mario Duque, el fontanero. No el periodista. Un saludo al peludito, a Mario Duque. No, pero no lo va a confundir con este otro. No. Con el fontanero de mi pueblo no. No, por eso que creí que estabas hablando del periodista Mario Duque, por eso estoy haciendo la aclaración. Al peludito, un gran amigo. Sí, señor. Lo saludamos, muy hermano querido. De Chepe Duque. Un saludo para Chepe Duque también, José También, Absalón. hombre, claro. Sí. Mario Duque, el fontanero de tu pueblo, pues. Sí. Entonces. Pues, hombre, ese que tenía que meterse, pues, por tantas pantaneros y tanta cosa, pues, se consiguió unas botas y les puso herraduras. Y le duraban como un diablo, ¿no? Pues, claro, imagínese unas botas con herraduras. Pero eso sí, se sabía, desde Guatapé se sabía cuando Mario Duque entraba a la iglesia por la nave principal, o yo. Cuando entraba con esas botas con herraduras puestas, le digo pues que eso se sentía en todos los contornos. ¿No?
No, 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 con no, no. herraduras. Pregúntele a Yo me acuerdo cualquiera. que a mí de niño, los zapatos que me regalaban que me tenían que durar para 2 o 3 años hasta que ya no me cupiera el pie. Mm. Pues, que creciera lo suficiente para que los zapatos no me sirvieran, le ponían carramplones, No, los uno en la carramplones, punta claro. y otro en el tacón por el lado que uno lo tuerce. Sí, sí. Y Sí, esos eso sonaba, carramplones entraban eso- a la iglesia, eso parecía uno bailando flamenco. Y sí, ¿cómo le parece a usted los resbalones que se pegaba uno con Ah, no, el famoso carramplonazo? Sí, sí. Pero, no hombre, si hay algún coetáneo mío que esté vivo, cosa que dudo, pues que me desmienta, que diga si es mentira que Mario Duque le ponía herraduras a las botas que él usaba. Esas eran unas botas mágicas, eran como las botas de 7 leguas. Sí. Sí, señor. Oíste, pero volviendo a eso que estábamos hablando, entonces ese es el simbolismo de la herradura. Pero en el caso de la penca sábila, se dice que, ¿cómo? Unas botas con herraduras. Unas botas con herraduras, sí, señor, para que vea que no era la única. Unas botas femeninas. Esa moda la impuso Mario Duque. Oíste, esa mujer, ¿cómo así? Ah, pero Y mírenle el taconcito. por eso. No la creo. Ah, pero hombre, Néstor, por Dios, hombre, vos no has visto lo que es. Si lo hizo Mario Duque, pues ¿por qué no lo puede hacer la señora, hombre? Pero es que acordate que en los países nórdicos, eso debe ser de una Noruega, pues, ¿no? Que en Noruega se ponen cualquier cosa. Y andar por el hielo, señor, eso está muy bien hecho. Para caminar por la parte. Es que caminar por el hielo, ese es el riesgo más tremendo que hay. Pero no se recomienda es que caminar sobre esquíes y en su defecto cuando no hay más sobre raquetas. A que no se No, vuelva. eso es nieve, eso es otra cosa muy distinta. Ah, ya. Sí, el hielo no, el hielo es un espejo. Sí. Ese es la primera Tienes que bisoñada. enterrarse. La primera bisoñada que usted paga en un país donde llega con estaciones, en un espacio En época de invierno. con estaciones, en época de invierno, es saber distinguir muy bien el hielo de la nieve. Claro. El hielo es sólido. Sí, señor. La nieve es blanda. Ujú, Ujú. Exactamente. Y entonces te decía que en muchas casas utilizaban era la penca, porque se asume que la penca absorbe también las malas energías. Y yo no sé, Juan, qué opere detrás de esto, pero yo sí he ido a casas en que uno ve la penca renegrida, y si no es que entró aquí alguien con muy mala energía y la penca absorbió esa mala energía.